valioso y admirable que tiene mi hermano Esteban, de que leamos la Biblia, hagamos un sistema todos juntos, que leamos la Biblia, y vamos aquí en este mes de agosto a estudiar los evangelios sinópticos, ¿verdad? A ver la historia de Jesús a través de los evangelios sinópticos. Alguien me dirá, ¿y eso con qué se come? Pero no, es muy sencillo, es que son los evangelios, los tres primeros evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, que ven la historia de Jesús junta y que repiten, como ustedes vieron en esa semana, repiten las enseñanzas, ¿verdad? Por ejemplo, se recomendó que se leyera Marcos 4, déjenme ver, con Mateo 8, no, es que ahora me enredo, bueno, se me perdió, me batallé un poquito para ver, pero vimos algunos pasajes sobre los evangelios sinópticos, y los evangelios desempeñan un papel muy importante en la vida, en la enseñanza de la Escritura. Documentos valiosos, los sinópticos, así le pusimos ahí como título, ¿verdad? Los sinópticos. Como se había dicho muchas veces, y yo lo enfatizo también, los cristianos del primer siglo no tenían una Biblia como esta. ¿Qué hubieran dado por haber tenido una Biblia como esta? Y nosotros pues ya nos damos mucho, digamos, más de 800 pesos por esta. ¿Qué tanto es? Pero ellos no tenían, dependían de lo que le platicaban los papás o los hermanos, o si iban a la sinagoga, pues lo que estaban diciendo ahí el maestro, el perito en las escrituras, el escriba, ellos leían algún pasaje y luego lo explicaban. Era la única forma de conocer las escrituras, por lo que los peritos estudiaban los pergaminos y lo que había disponible para leer la parte de las escrituras, pero era muy difícil. Nos admira ver, por ejemplo, que Felipe fue a ver al etíope, gobernador de Candace, de los etíopes, que iba muy contento porque compró un rollo de la profecía de Isaías, e iba en su carro leyendo ese libro, y el Señor le dijo a Felipe: ve y acércate a ese carro que va allí. Felipe era uno de los diáconos nombrados por la iglesia, así que fue Felipe, se acercó al carro y oyó que el eunuco leía con mucha atención Isaías 53, y le dice a Felipe desde abajo: oye, ¿entiendes lo que lees? Y él le contestó: pues ¿cómo entenderé si no hay quien me lo explique? Y entonces ya lo invitó, se subió al carro y Felipe empezó a explicarle acerca de lo que dice la profecía en Isaías 53, que habla del sacrificio del Señor Jesús. Pues eso él dice, ¿esto lo dice de sí mismo o de otro alguno? ¿Verdad? Bueno, entonces, hermanos, se necesitaba mucho trabajo, mucho esfuerzo para conocer lo que decían las Escrituras en aquellos tiempos. Y los evangelios sinópticos nos proporcionan un material muy valioso para verlo, y ahora tenemos, quiero que veamos el pasaje que nos invita a ver la importancia de esos documentos, ¿verdad? El pasaje lo encontramos
encontramos allá en Apocalipsis capítulo 4. Leamos juntos Apocalipsis capítulo 4. No fallo ahora de mi vista. Después de esto miré, y iba aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí fue de trompeta, hablando conmigo, sube acá, yo te voy a hacer las cosas que han de ser después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono estaba en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado semejante a piel de jaspe, de cornalina, y había detrás del trono un árbol semejante a aspecto de esmeralda. Y es que me alumbra la luz aquella, ¿no? Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y dentro del trono había 7 lámparas de fuego, las cuales son los 6 espíritus de Dios. Y delante del trono había un lugar de vidrio, semejante a cristal, junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos, delante y detrás. Y el ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a una águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor del trono estaban llenos de ojos, y no se sabe qué decir: Santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre hay seres vivientes dando gloria y acción de gracias al que está sentado en el trono, y vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se posan delante de él, que está sentado en el trono, y ahora vive por los siglos de los siglos. Y ellos se posan delante del trono, diciendo: Señor, recibid la gloria, la poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Leímos este pasaje, hermanos, porque habla de 4 seres vivientes. Y aquí está lo importante de esos documentos, que en Apocalipsis se mencionan los 4 seres vivientes. ¿Quiénes eran los 4 seres vivientes? Los 4 evangelistas. Y la revelación allá en Apocalipsis los menciona. Es importante el Apocalipsis en este capítulo, porque el Apocalipsis fue escrito por Juan, uno de los 4 evangelistas, pero ya siendo un anciano, un poquito mayor que yo. En aquel tiempo los sacerdotes, todos los apóstoles murieron trágicamente, pero a Juan lo reservaron. Dijeron: no, ni para qué matarlo, ya está viejito. Dijo: vamos a mandarlo allá a la isla de Patmos, y allá que se muera solo. Pero no contaban con la bendición de que el Señor allí le dio la revelación que se llama Apocalipsis. En esas circunstancias escribió Juan el libro de Apocalipsis. Y Juan estaba muy triste, no tanto porque estuviera ahí abandonado en la isla de Patmos, sino por la situación en que se encontraban las iglesias en esa época. Ya habían acabado con los líderes de las iglesias, los líderes principales, que eran los apóstoles, y ahora estaban sin esa dirección. Y Juan se sintió muy triste porque estaban desamparados,
sin directores espirituales. Y el Señor le da esta revelación que encontramos allá en el capítulo 4 de Apocalipsis, después de que Juan presenta la condición de las iglesias allá en aquel tiempo, y menciona a las 7 iglesias: la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia y la Odisea. A lo mejor me faltó una de todas ellas, ¿no? Pero menciona a las iglesias y las situaciones que se encuentran. Éfeso, por ejemplo, había perdido el primer amor. Esmirna estaba sufriendo ya la persecución muy dura de parte de los emperadores, así que era una situación crítica, y Juan estaba triste. Y entonces el Señor le dio el capítulo 4 de Apocalipsis, ese que acabamos de leer. Se fijaron que le dijo allí en Apocalipsis a Juan: oye Juan, sube acá. ¿Y qué quiso decirle con eso? Que subiera un momento allá al cielo, para que desde el punto de vista del cielo viera que la situación no estaba toda perdida, porque ahí estaba el Señor sentado en el trono, y los 4 seres vivientes rindiéndole adoración. Así que no estaban de todo desamparadas, porque Dios estaba proveyendo para ellos de una forma hermosa, cuidándoles. Y ese es el consuelo que presenta ahí en el capítulo 4. Y en ese consuelo, donde dice: sube acá para que veas las cosas desde el punto de vista, de este otro punto de vista, vio a los 4 seres vivientes. Y ahí los describe, ¿verdad? Dice que uno de ellos era como un becerro, el otro era como un león, uno más era como un hijo de hombre, y el cuarto era como una águila. Y así lo describe allí en el Apocalipsis. Y lo hermoso de esto, hermanos, la trascendencia, la importancia de los sinópticos que estamos leyendo ahorita son importantes, hermano. Así que estamos dentro de esa bendición, de que estamos leyendo los libros sinópticos escritos por estos 4 evangelistas, 3 evangelistas, porque los 3 primeros, como fueron Mateo, Marcos y Lucas, son los sinópticos. Juan ya es otro, es otra cosa, ¿verdad? Pero los sinópticos están viendo lo mismo y escriben lo mismo, y repiten en algunos casos lo mismo. Por ejemplo, en este caso yo voy a hablar acerca de la parábola del sembrador, ¿verdad? No le pedí a mi hermano que lo escribiera, pero acá tenemos todos Biblia ahí, y ahorita descubrimos ahí lo que encontramos en la parábola del sembrador. Y en la parábola del sembrador encontramos 4 tipos de terrenos. ¿Se acuerdan ustedes de ese pasaje? Vamos a verlo allá en Marcos, en su capítulo 4. Y fíjense que, entre otras cosas, un hermano me recomendó cuando yo estaba de pastor, recién salido del seminario, estaba de pastor ahí en la iglesia del Saltillo, y hubo un hermano que me ayudó mucho en mis inicios en mi vida cristiana, porque yo empecé pues prácticamente muy joven, como de 23 años. 23 años fui ordenado al ministerio, así que, ¿verdad? Bueno, y él me decía qué cosas hiciera, y se puede aquí mencionar algunas de ellas, pero no tiene caso. La cosa es que sí me dijo, una ocasión dijo: hermano, bájese un poquito, bájese, porque estaba yo hablando de manjares allá entre las alturas, y dejaba en ayunas a los hermanos que estaban escuchando el mensaje. Así que ahorita el hermano me volvió a dar otro coscorrón cuando dijo tal
cosa, sin quererlo. Fue sin querer queriendo. Bueno. Entonces, en la palabra del sembrador tenemos 4 diferentes terrenos. Dice la Biblia allí que el sembrador salió a sembrar. Bueno, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. ¿Ustedes saben por qué? ¿Verdad? Porque el Señor enseñaba desde la barca, porque abajo no le dejaban enseñar, toda la gente se le abandonaba, como lo vimos el domingo pasado, ¿verdad? Entonces usaban las barcas para desde ahí hablar el mensaje y tenían una voz muy potente para que pudieran oír todas las gente que estaban allí en el campo, que no es tan fácil, ¿verdad? Pero el Señor con su poder estuvo dando esta enseñanza. Y entonces dice el sembrador, y les enseñaba por palabras muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó a 100, y brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces le dijo: el que tiene oídos, oiga. Así que aquí empezó la parábola del sembrador. Pero más adelante sus discípulos le dicen: Señor, explícanos la parábola del sembrador. Y entonces el Señor pasa a explicar esa parábola del sembrador. Y esta debe interesarnos por 2 cosas. Una, porque estamos enseñados a ir y a ser discípulos. Él nos dice que vayamos a ser discípulos, es el nombre de nuestra congregación. Pero nos advierte, les advierto que hay diferentes terrenos, para que no se me desanimen, y presenta cada uno de estos, las características de cada uno de ellos, ¿verdad?, en el pasaje. Y ya en las explicaciones dice: los que fueron sembrados en el camino son los que oyen la palabra de Dios, pero no persisten en ella. Se olvidan pronto de lo que se les enseñó, y entonces viene el malo, el diablo, y les quita la palabra. Y pasaba en mi pastoral, yo les preguntaba: hermano, ¿de qué hablé hace un rato en el mensaje? Pues dije: hermano, que no me acuerdo. Me decían los que no tenían pena. Pues no me acuerdo, hermano. Entonces hay así gente que oye superficialmente, y el diablo aprovecha para quitarles lo poco que fue sembrado. Hay una realidad muy triste, si me desvié un poquito y me olvidé de dónde me había quedado, me recuerdan, por favor. Pero hay una experiencia muy triste que tenemos ahora en estos aparatos. Se habla mucho de Biblia. ¿Se fijan? ¿Se han fijado en eso? Hay un momento en que aparece el Señor, bueno, el que la hace del Señor Jesús, y presenta lo que dice un pasaje, y es muy bonito escuchar lo que dice el Señor. Pero le mueven ustedes así un poquito para arriba para ver qué sigue,
¿Y qué hay? Unas leperadas tremendas. Entonces, cuando el diablo aprovecha para quitar lo poquito que captaron, se los quita, porque les presenta allí una leperada tras otra. Y si le seguimos buscando, otra vez viene un pasaje del Señor y lo descrito ahí que yo leo con mucho interés, pero huele y el diablo aprovecha para quitar lo que aquella gente no captó. Ya ustedes y yo lo captamos porque lo hemos oído muchas veces, ¿verdad? Pero uno nuevo que escucha algo de la palabra de Dios, el diablo pronto viene y se la quita. Esos son los sembrados en el camino. Pero hay otros, dice el texto, que son sembrados entre las piedras. Entre las piedras hay algo de terreno, algo de tierra, y la semilla crece y brota la plantita, pero como no tiene profundidad de tierra, pues viene el sol, vienen las tribulaciones, vienen las pruebas, y aquello se seca, desaparece, dice el texto. Y otros, dice, caen entre espinos. La tierra es buena, pero hay muchos espinos ahí, entonces la plantita crece, pero los espinos no la dejan crecer, no la dejan desarrollarse porque le estorban en su desarrollo, ¿verdad? Y sin embargo, aquella que cae en un terreno libre, un terreno propio, esa crece y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno, dice la palabra del Señor. Entonces este pasaje nos advierte y nos dice que hay diferentes terrenos para que no nos desanimemos si vemos que no hubo mucha respuesta. Pero también nos dice de qué clase de terreno somos nosotros, porque nosotros somos parte del terreno, ¿verdad? Nosotros. Y cuando ya hemos operado el camino y las piedras, nos encontramos con el peligro de las espinas. ¿Y las espinas qué representan? ¿Se acuerdan ustedes en el segundo pasaje o no leímos hasta ahí? Sí leímos ahí, ¿no? Bueno, vamos a verlo. El versículo 11 dice: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no entiendan y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, y para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues podéis entender todas las otras parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra de Dios, y esos son los de junto al camino, a quienes se siembra la palabra, pero después la oyen. Enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y aquí pongamos muy bien puestos nuestras antenas para que captemos lo que ahí dice enseguida. Esos son los que fueron sembrados entre los espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y lo peor de todo, se hace infructuosa. La palabra pierde su efectividad, dice el texto. Así que
interesa saber de esto, hermanos, porque nos dice cuáles son los espinos que nos rodean. Y otra vez lo voy a leer despacito. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo. ¿Qué es eso de los afanes de este siglo? Vamos, aquello que nos apura, aquello que nos preocupa. Y nos preocupa tanto que hasta nos olvidamos de que en Dios encontramos consolación, ¿verdad? Y en su palabra encontramos fortaleza. Se dice de un niño, de un señor, que cuando vio a su madre angustiada por un problemón serio, le dice: mamá, ¿dónde está el Dios que me enseñaste cuando yo era niño? ¿Dónde está? ¿Por qué te has olvidado de Él? Cuando yo era niño me hablabas de lo hermoso de su presencia y me dice confianza, pero ahora que estás preocupada con este problemita, te olvidas. Pues ¿dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Es lo que le decían los babilonios a los israelitas. Pues ¿dónde está el Dios de ustedes? Cántenos de esos cánticos que se cantaban allá. Y dicen ellos: pero ¿cómo cantaremos en tierra de extraños? Y así que cuidado con las preocupaciones de esta vida, hermano. Hay que enfrentarnos a ellas con valor y dejar que el Señor nos dé la mano, pero que no nos estorbe en nuestro crecimiento. Esa es una, los afanes de esta vida. Y la otra, el engaño de las riquezas. El dejar a un lado la Biblia, los cultos, con tal de ir a ganar dinero. Ese es un engaño. Es mejor tener la Biblia enfrente, asistir a los cultos y trabajar, y el Señor va a ayudarnos en nuestro trabajo para que rinda lo que recibimos. Así que no, que las riquezas son peligrosas. ¿Se acuerdan ustedes cuando aquel joven rico le dijo: Señor, ¿haciendo qué cosa puedo heredar el reino de los cielos? Y el Señor le dijo: bueno, pues guardar los mandamientos. ¿Cuáles? Y le dio la lista de los mandamientos. Y le dice: todo eso he guardado de mi juventud. ¿Qué más me falta? Y dijo el Señor: pues una cosa te falta. Vende todo lo que tienes porque te estorba. Véndelo y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ahora sí, ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué hizo aquel joven? Se entristeció porque tenía muchas riquezas. Y el Señor explicó y dijo que era muy difícil los que confiaban en la riqueza. No que tuvieran, sino que confiaban en las riquezas. Es imposible que puedan encontrar al Señor, dice el Señor en la explicación de este caso que encontramos aquí. Así que, cuidado, hermanos, con preocuparnos mucho. Cuidado con amar el dinero. Mejor vamos a invertirlo en el mejor lugar donde se invierte el dinero. ¿En dónde es donde se invierte mejor el dinero? En la obra del Señor. Ahí donde se llena esa cajita que está ahí. Esa es la mejor inversión, porque el Señor nos ayuda en todo. Pero cuando somos para con el Señor, cuidado. Voy a repetirles a ustedes ese verso que me gustó mucho, ¿verdad? Una cosa yo he aprendido en mi senda al caminar: que no le puedo ganar a Dios cuando se trata de dar. Si me da, es porque me va a pedir. Traen los diezmos a la polí y hay alimento en mi casa. Y si me pide, es porque me quiere dar.
Así que, amados hermanos, esa es una de las espinas, el engaño de las riquezas. El que tiene dinero, en aquellos tiempos se decía soberbio, e inclusive hacía más pobre al pobre. Y en México tenemos mucha de esa gente, ¿verdad?, que se hicieron millonarios, pero allá los pobres aquellos están siendo más pobres. Por eso no pueden ver al actual que piensen los pobres. Pero ya no estamos ahí porque nos ponemos a pelear, ¿verdad? Pero el engaño de las riquezas, y además ya acabó todo en cuanto a los espinos se refiere, ¿no? Y el engaño de otras cosas más, y también en los pasatiempos de la vida. Yo les he dicho, hermanos, con mucho cariño y con mucho amor, que me entristece cuando un hermano pierde su tiempo siguiendo un partido de fútbol. ¿Cuánto tiempo se invierte allí para ver un partido de fútbol, hermano? 2 horas. Y para leer la Biblia, 20 minutos es mucho. Cuidado, hermanos. No digo que no vean fútbol, es bonito, a mí me gusta bastante ver cómo van y toda la cosa, y me dicen a quién le vale, pues que gane, ¿verdad? Porque a mí lo que me gusta ya es el último, los últimos que ya están jugando el campeonato, ¿verdad? Entonces ahí sí, no le digo a ustedes que lo oigo todo, pero sí estoy pendiente a ver quién fue el ganador, ¿verdad? Nada más por eso. Pero las diversiones, hermanos, también son una espina que nos evita el crecimiento espiritual. Ahora, qué bueno cuando combinamos una cosa con la otra, un campamento, un cónclave o algo, donde nos separamos ahí en el campo y allí estudiamos la Biblia. Bueno, disfrutamos del campo, pero también tenemos tiempo para escuchar la palabra del Señor. Y esta parábola del sembrador la presentan los 3 sinópticos, como ustedes pudieron constatarlo ahora que estuvieron leyendo, siguiendo este guía, que está muy bien, hermano. Yo felicito a mi hermano por ello. Claro que acá entre no le digo, ¿y por qué me suspendiste esto? Bueno, pero los hermanos saben, ¿verdad? Saben por qué lo hace. Lo interesante es que nos invita a que leamos juntos la palabra de Dios. Y ahora pudimos ver lo que nos decía Mateo, Marcos y Lucas acerca de la parábola del sembrador. El Señor dice: yo os he puesto para que vayáis y llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y estamos llamados, hermanos, para dar fruto, para lograr discípulos, para lograr el desarrollo espiritual de los demás hermanos juntos. Esto que hemos estado viendo antes de los mensajes es bueno, porque nos invita a preocuparnos por aquellos que necesitan un mayor desarrollo. Y haremos bien, por cierto, que cuando lleguemos, cuando veamos a algún hermano que notemos que le falta crecimiento, nos acerquemos a él para ayudarle en su crecimiento espiritual. Se llama discipulado. El tomar a un hermano nuevo y ayudarle, y si algo le escandaliza, que porque yo como, pues mejor dejo de comerlo para no escandalizarlo, para que crezca, ¿verdad?, mejor cada vez. Estos documentos, hermanos, vistos por los evangelistas, son de gran valor. Allá se mencionan en Apocalipsis. Y para terminar, veamos en dónde también se mencionan. Busquen allá Ezequiel, capítulo 1.
en Ezequiel, capítulo 1, dice: aconteció en el año 30, el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y las visiones de Dios. Y en el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos contra el río Quebar. Vino y sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce bruñido, y en medio de ello la figura de 4 seres vivientes. ¿Se acuerdan de dónde hablamos de los seres vivientes? De Apocalipsis. Bueno, pues Ezequiel lo vislumbra en su profecía, en los 4 seres vivientes. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que los vislumbra? Pues cuando los describe, porque también los describe, no solamente ve los 4 seres vivientes, dice: estos eran su aspecto, su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los ojos de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce bruñido. Debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era como cara de hombre, como cara de león, y al lado derecho de las 4 caras, cara de buey, o sea, el becerro, y a la izquierda 4, así mismo en los 4 caras de águila. Es decir, los 4 seres vivientes tenían esas 4 caras que presentan los evangelios, ¿verdad? Y entre ellos principalmente los evangelios sinópticos. Mateo presenta, bueno, voy a empezar por el orden que debe ser. Marcos presenta a Jesús como Jesús el maravilloso, es el siervo, el que viene a morir por nosotros. Luego Mateo lo presenta como el Mesías, como el Rey. Luego Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre. Y por fin Juan lo presenta como el Águila, ¿verdad? Y esto representa al Evangelio según San Juan. Pero véase la importancia, hermanos, de atender a los libros, a los Evangelios sinópticos, y aprender del Señor lo que Él tiene para nosotros. Que Dios me les bendiga grandemente. Muchas gracias a Dios por la enseñanza esta mañana. Vamos a tener una oración, después de la oración un canto más de alabanza a nuestro Señor. Les invito a estar en pie para dirigirnos en oración primero. Padre eterno, gracias, Señor, gracias por la vida de nuestro pastor, gracias porque tú le das el conocimiento de tu palabra para compartirla con nosotros, Señor. Gracias porque es una palabra viva, eficaz, que penetra hasta nuestros corazones y nos hace entender, Señor, lo que tú esperas de nosotros. Gracias porque tenemos esta bendición, Señor, que no tuvieron los apóstoles y los discípulos, y nos dices a través de ellos, Señor, que quieres que seamos discípulos y que hagamos discípulos para producir fruto para honra y gloria tuya, Señor. Úsanos, te lo suplicamos, permite que así sea. Usa nuestras vidas que son tuyas, Señor. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo.
Lo agradecemos y lo suplicamos todo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entonar un último canto.